Bienvenido a este nuevo segmento de nuestro canal de preguntas y respuestas. Cada miércoles vamos a estar subiendo un video nuevo de preguntas y respuestas. Y solamente te quiero decir que estos videos son diseñados para ser cortos, dándote la suficiente información para responder la pregunta, pero también queriendo causar curiosidad en ti para que continúes investigando. Y la pregunta de esta semana es: ¿qué es la Trinidad? Esta es una pregunta muy interesante e importante por definir. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo es una de las descripciones más claras en la Biblia del Dios trino que servimos. Existen muchas herejías y confusiones acerca de la naturaleza de tres en uno de nuestro Dios. Aquí está una simple explicación. Solo hay un Dios, y en las palabras estos tres son uno que encontramos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, aprendemos que la necesidad bíblica de una deidad singular es preservada al hablar de los tres en uno. No servimos a tres dioses. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice que Dios es uno. Ahora, mientras que solamente hay un Dios, muchos hombres conforman la humanidad. No hay muchos dioses que conformen la diosidad. Nunca diríamos que solamente hay un hombre que conforme la humanidad. Hoy hay miles de millones de nosotros, pero cuando se habla de Dios, solamente hay uno. Solamente hay un Dios. Siempre ha habido un Dios y siempre habrá solamente un Dios. No hay nada más que se compare a él. En el claro versículo de 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 aprendemos que Dios existe en tres distintas personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí es donde la controversia y la confusión pueden ocurrir. ¿Cómo puede un ser, un Dios, existir en tres distintas personas? ¿Cómo pueden el Padre, Hijo y Espíritu Santo ser uno y el mismo Dios, un solo Dios? Es importante entender que Dios no puede ser comparado a cómo nosotros nos describimos a nosotros mismos. Dios es único. Él no fue creado, así que no tiene principio. Todo lo que nosotros conocemos acerca del humano fue creado por Dios, así que ser un hombre no es como ser Dios. A pesar de que puedas decirle a otro hombre: yo sé lo que se siente ser humano, no podemos decir lo mismo acerca de Dios. Dios es el único que conoce lo que es ser Dios. Jesús conoce lo que es ser Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 6, hablando de Jesús, dice: el cual siendo en forma de Dios. Dios creó cada hombre con una persona. Un hombre es una persona, eso es a lo que me refiero. Incluso cuando aprendemos que un hombre está compuesto de diferentes partes, o sea, espíritu, alma y cuerpo, estas son solamente partes que hacen a una persona con acciones singulares con una mente y una voluntad. Es por eso que solo una persona de la deidad se hizo hombre. Hablando acerca de Cristo, Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La encarnación de Dios es Jesucristo. Joseph Smith, o José Smith, estaba equivocado cuando describió al Padre e Hijo en cuerpos humanos separados. Esto puede que lo haga difícil de entender, que más de una persona puede existir en un solo ser, pero ese es exactamente el caso con Dios. Dios, siendo diferente al hombre, existe en tres personas. 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Esto es, hay tres personas que pueden interactuar, tres distintas voluntades y tres comunicadores, pero un solo ser, Dios. Este entendimiento de un verdadero Dios trino es el producto de juntar toda la escritura en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios. No hay necesidad de dividir correctamente versículos en diferentes dispensaciones, ya que estamos describiendo quién es Dios y no lo que está haciendo. La correcta división de dispensación es útil para conocer la voluntad de Dios y lo que está haciendo en este momento. Dios nunca cambia quién es. Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8 nos dicen esto, así que podemos usar toda la escritura. Podemos encontrar estas tres personas descritas como Dios en la escritura: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En casi todas sus epístolas, Pablo usa las palabras Dios nuestro Padre, Filipenses capítulo 1 versículo 2, él llama a Jesús Dios y Salvador, en Tito capítulo 2 versículo 13, Pablo también dice que el Señor es el Espíritu, en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, y en Hechos 5, hablando de Ananías y Zafira, dice: no le mentiste
al hombre, sino le mentiste a Dios. Y justo antes de eso dice al Espíritu Santo. Estas tres personas son llamadas Dios. Cada atributo que describe a Dios puede ser utilizado para describir al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas dan testimonio en el cielo. Sin embargo, los tres son el único y verdadero Dios. Herejías acerca de Dios nacen cuando toda la Escritura no es considerada. Herejías acerca de lo que Dios está haciendo nacen cuando toda la Escritura no es dividida correctamente. Toda la Escritura es útil para doctrina, pero no toda la Escritura es para nuestra participación. Servimos a un Dios en tres personas. No hay forma más clara de describir al Dios Trino que la que encontramos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.